Y listo. Bueno, primero que todo agradecerles por estar acá, por conectarse más o menos temprano. Las presentaciones online desde que se acabó la cuarentena tienen menos popularidad que antes, pero me gusta seguir haciéndolas con la finalidad de ir compartiendo. A propósito que no siempre puedo tener un espacio disponible para poder realizar eventos de este tipo. ¿Ya? Voy a compartirles la presentación para que podamos ir ya pensando en a lo que vinimos. Bueno, por mientras me voy a presentar, si es que alguien no me conoce, de las personas que están acá, yo soy Christopher, soy... ¿Se logra ver la presentación, cierto? Sí, soy. Bacán, ya. Yo soy Christopher, soy psicólogo, soy magíster en comunicación política y, bueno, ahora me gusta decirlo, soy hace un mes doctor en psicología, bueno, hace ya un poquito más de un mes. Y esta presentación particularmente corresponde en realidad, una presentación que yo ya hice el año pasado, en octubre, en la Universidad de la República de Uruguay, en el Congreso de Alfepsi, y es un análisis que también corresponde al cuarto y último capítulo de un libro que yo estoy escribiendo. En realidad el libro yo ya lo había terminado, se llamaba Tres estudios sobre porno en el mundo contemporáneo, que corresponden a otra serie de presentaciones que yo ya realicé, que ustedes pueden acceder a ellas en mi canal de YouTube. Así, de esta misma forma, las hice durante pandemia. Están disponibles también en la página de divulgación que tengo. Ustedes van al perfil de Instagram, hacen clic en el Linktree y se van al WordPress y ahí hay una parte que se llama divulgación. Y por ahí la van a encontrar. Eh, Eran tres estudios principalmente que trataban de demostrar tres hipótesis que yo tenía en torno a la pornografía, y este cuarto aparece en otro momento. Y ahora, después de una revisión del libro que estaba escribiendo con un amigo, este me dijo como, ¿por qué no incorporáis este último estudio que yo sé que tienes? Y bueno, de nuevo estoy escribiendo, ampliando un poco el libro. Porque ustedes saben que un libro nunca se termina de escribir, sino que se deja, como que uno lo bota, uno se aburre. eh, Simplemente ya de seguir ahí dándole vuelta. Y me gustaría presentarlo también para obtener una retroalimentación de otro tipo, que no sea solamente encerrado en un espacio académico, en un congreso. ¿Ya? Así que esta presentación se titula El rendimiento del placer, análisis del coach en sexualidad y la pornografía contemporánea. Vamos a ver más densamente si de qué se trata, pero se trata básicamente de un análisis comparado que realicé al meterme en un momento a tratar de hacer análisis de la divulgación sobre sexualidad, que ya viene acompañado de otro gran trabajo que yo vengo desarrollando desde el año 2017 de estudios sobre lo que es la pornografía, que vamos a ir viendo un poquito más en qué constituye todo esto. ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, vamos a ver dónde estamos parados, desde dónde viene todo esto, hacia dónde se dirige, más o menos cómo lo configura. Lo siento, no. Bueno, como yo les decía, yo me he estado desarrollando en torno a tres grandes líneas de investigación. Todo mi trabajo está en torno a tres grandes líneas de investigación. Por un lado, lo que es la educación de la sexualidad, que esa fue mi tesis de doctorado, y que previamente ya había desarrollado con un par de proyectos sobre educación no sexista, o sea, la intersección educación y sexualidad es una de las cosas que a mí me interesa, soy psicólogo educacional. También fui una persona que fue muy torturada por el sistema educativo chileno, entonces también me interesa mucho desde esa dimensión. Por otro lado, como ustedes sabrán, me dedico muy fuertemente a lo que es la divulgación de las ciencias sociales en redes sociales. Entonces, últimamente también estoy desarrollando una línea de estudios dentro de esa dimensión. Y paralelamente a todo esto, yo siempre, como les decía, desde el año 2017, he desarrollado una incipiente línea en torno a el estudio de la pornografía, los estudios pornográficos. Curiosamente, estas tres líneas de investigación, estas tres aristas de mi campo investigativo, siempre estaban funcionando de manera separada, en paralelo, aisladas, unas con otras. Sin embargo, justamente esta presentación, y a mí me gusta mucho esta presentación, por eso lo que hace es articularlas. Vamos a hablar de un fenómeno particular que es el coach en sexualidad, que se encuentra acá, en la intersección de mis tres líneas de estudio.
Es un fenómeno que me permite articular tres cosas que para mí eran inarticulables en algún momento de mi desarrollo profesional, pero que me permiten plantearlas acá como algo nodal, como algo central, como algo que me va a permitir articular un conjunto de otros saberes. Y lo vamos a ver un poquito en su desarrollo. Pero antes de eso me gustaría que nos preguntáramos qué es esto del coach en sexualidad. Y para eso me gustaría citar a Eva Iluz, tiene un libro muy lindo que es El erotismo de autoayuda, 50 sombras de Grey y el nuevo orden romántico, en el cual ella dice, la cultura popular entonces ofrece un sentido de dirección. Dice claramente y sin ambigüedades, así es como deben ser las cosas. Pero en las ciencias modernas, esa función de guiar y dar sentido es asumida por la cultura de la autoayuda, ¿ya? Que ha proliferado con tanta rapidez y que ofrece guía médica, psicológica y espiritual a una amplia variedad de campos. Esa cultura, a su vez, se ha extendido invadiendo muchos otros campos, hasta convertirse en lo que podríamos llamar un modo cultural generalizado de autoayuda. El propósito explícito de esas guías, escritas por hombres y mujeres con alguna autoridad moral, religiosa o laicos, son los temas más variados como el trabajo, la movilidad social ascendente, la educación, el matrimonio, era dar forma y orientar a las personas en una sociedad cuyas normas se hacían cada vez más vagas y complejas, a medida que los individuos se iban haciendo cada vez más social y geográficamente móviles, es decir, individualizados. Hacían falta reglas y estrategias sociales nuevas que ayudaran a conformar metas individuales. El trabajo de Bailuz es un trabajo muy interesante en torno a la sociología de las emociones y particularmente en torno a más que nada una sociología entre la sociología de las emociones y la sociología cultural, y analiza particularmente cómo en la cultura moderna se ha instaurado la cultura de la autoayuda, a partir de la proliferación de la psicología, de la psiquiatría y otra serie de elementos. En este libro, en particular, va a trabajar lo que va a denominar el erotismo de autoayuda, que yo identifico con la idea de coach en sexualidad. Es decir, vivimos en un mundo contemporáneo donde cada vez nos encontramos presentes con más gurúes, con más personas iluminadas que han logrado ver más allá de la falsa conciencia y nos vienen a mostrar efectivamente cuál es esa verdad. Nos vienen a educar desde discursos motivacionales como ustedes pueden ver, por ejemplo, en los grandes coaches que hay sobre bitcoins, sobre economía, emprendimiento, pero también hay otro grupo particular que es enfocado en el área de la sexualidad, ¿ya? Que ha tratado de mostrar qué es esto o de impulsarnos a explorar una sexualidad. Vamos a adentrarnos dentro de este mundo por medio de ciertas guías analíticas, ciertas directrices de análisis, que van a ser tres particularmente, que son de las intersecciones que yo les comenté en un inicio. La divulgación en redes sociales, la educación de la sexualidad y los estudios de la pornografía. En el área de la divulgación de las redes sociales, ha comenzado a ser un fenómeno en expansión y en explosión. Desde antes de la pandemia ya teníamos la presencia fuerte de muchos divulgadores que estaban haciendo uso de redes sociales para comenzar a difundir su conocimiento. Un caso que a mí siempre me gusta mencionar porque uno de los grandes chilenos es, no sé si lo conocen, es Wikiseba, que es el divulgador más grande que hay en habla hispana sobre biología general, es chileno, pero actualmente ya tenemos, no sé, a Tere Paneque y otra serie de divulgadores que están dando vueltas por ahí a nivel nacional. Pero antes de la pandemia ya estaba eso presente. A contar de la pandemia tenemos un boom, una explosión de los creadores de contenido de manera generalizada, ¿ya? Y entre ellos comenzamos, me voy a identificar también a aparecer aquellos que dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad de difundir lo que yo sé, de dar a conocer lo que estoy haciendo y de que tenga más presencia. Y eso también va generando ciertos desafíos, es decir, no es solamente el desafío de informar, de dar a conocer, sino que también hay un desafío en torno al cómo hacerlo, las estrategias, los modos, la aparición. Y entre medio de todo eso se generaron grandes confusiones, aparecieron también los divulgadores de pseudociencias, los gurús, los coaches de economía que también son muy populares en redes sociales. eh, pero entre todo esto, esta gran bolsa de gato que se armó finalmente, aparecieron los expertos o coach en sexualidad, particularmente en sexualidad femenina. Hay dos artículos muy interesantes que ustedes pueden leer, que yo se los pegué acá, que son de las autoras que están citadas,
que se van a enfocar en un análisis muy interesante de cómo comienza a aparecer una especie de imperativo en la sexualidad, sobre todo en la sexualidad femenina, para tratar de alcanzar su mejor versión. Es decir, esta arista que ya se las venía enunciando, que existe el coach en sexualidad, vamos a ver que operan desde, principalmente, en esta gran bolsa de gato de los divulgadores, de la producción de conocimiento, o sea, de la divulgación y la difusión de conocimiento, y particularmente en el área de la sexualidad va a estar muy apuntada hacia la sexualidad femenina, hacia encontrar una mejor versión de sí, hacia reconectarse con una feminidad, hacia poder explorar el placer, etcétera. Ya el artículo de la Val Radrigán es súper interesante al respecto. Creo que estaba por ahí incluso, la vi dando vueltas por ahí. Bueno, está la Val, la autora de ese artículo, conectada. Yo la vi delante. Por otro lado, tenemos el tema de la educación de la sexualidad. Y a mí me gusta abordar la educación de la sexualidad desde un lado poco ortodoxo. De hecho, mi tesis de doctorado plantea una forma alternativa de trabajar la educación de la sexualidad. ¿Cuál es esta forma alternativa? No es trabajar el problema de la educación de la sexualidad, es decir, asumir de entrada que existe un conjunto de fenómenos que tenemos que abordar con algo que se llama educación de la sexualidad, es decir, embarazo adolescente, infección de transmisión sexual, violencia de género, etcétera, sino que más bien problematizar la propia educación de la sexualidad. ¿Por qué se nos ocurrió implementar algo que se llama educación de la sexualidad? ¿De qué manera? ¿Desde cuándo? ¿A través de qué? ¿En qué momento histórico? Y para eso es muy interesante recurrir a los estudios de la gubernamentalidad como gran matriz teórica que analizan los estudios de la gubernamentalidad la conformación de dispositivos de gobiernos de las poblaciones. Particularmente hay un dispositivo que ha sido analizado por algunos autores que se llama la pedagogización del sexo del niño, que habla que efectivamente alrededor del siglo XVII aparece un objeto dilemático para la religión, que es el onanismo infantil. Ese fenómeno comienza a ser abordado desde la religión, pasa a ser posteriormente abordado desde la medicina, después por la psicología y finalmente con la pedagogía, en lo que fueron los primeros programas de educación de sexualidad que se comienzan a implementar a finales del siglo XIX. Particularmente en Chile, se trabajaban desde la arista de la educación física y tenía la finalidad de que los estudiantes se trabajara en la educación física, haciendo que los estudiantes tuviesen un cansancio físico excesivo, cosa que no tuviesen tiempo libre para poder masturbarse o para poder caer en las perversiones sociales. Y paralelamente también prepararlos para ser sujetos varoniles que representaran a la nación. Había todo un discurso en torno, por ejemplo, ya no necesariamente al trabajar la sexualidad para ABC temática, sino que particularmente para impedir el onanismo y para eh, preparar a sujetos varoniles, también para la guerra. Y entre medio, bueno, la educación de la sexualidad nunca ha sido un ente neutro. Y por lo tanto, también la podemos ver fuera de la escuela, fuera de este espacio formal, y también aparecen los espacios de socialización regulares, donde uno de ellos que ha sido la divulgación. La difusión de conocimiento es un espacio educativo y por lo tanto es un espacio que también está enseñando algo de la sexualidad. Entonces, más que ponernos desde un estándar, que sería la visión normal de decir esto es o no es educación sexual integral, ustedes sabrán que el 90% de los estudios actuales hacen eso, se paran desde un lugar y analizan programas de educación sexual para decir si son o no son integrales. En vez de hacer eso, vamos a hacer una visión distinta, que es decir, bueno, esto es un espacio educativo, esto es de educación no formal, evidentemente. Y por lo tanto, como espacio de educación no formal, algo enseña, y algo enseña sobre sexualidad. Entonces tenemos que analizarlo. ¿Y de qué manera lo enseña? ¿Para qué lo enseña? ¿Cuáles son sus lógicas? Eso es lo que vamos a ir analizando. Y finalmente, lo que yo les decía que es este campo de los estudios pornográficos, que es donde yo más me he desarrollado y donde más trayectoria he tenido. Para quienes no lo sepan, el campo de los estudios pornográficos es un campo sumamente institucionalizado. La primera vez que se habla de estudios pornográficos propiamente tales con la publicación del libro que está ahí, que es Hardcore, de Linda Williams, libro que se publica, si no me equivoco, alrededor de la década de los 80 o los 90, y que viene a instaurar un punto de análisis bastante particular que va a ser decir, la pornografía no tiene que ser analizada en términos morales. Anteriormente a la publicación de Hardcore estaban lo que se llamaban unas grandes disputas entre las feministas abolicionistas y las feministas pro-sex. Y había toda una gran disputa y de repente llega Linda Williams con este libro y dice, bueno, no me interesa el análisis moral de si es bueno, es malo, es patriarcal o no, sino que más bien lo que quiero analizar es su producción, su distribución, su consumo, su estética, etcétera. Y genera un giro particularmente dentro de la epistemología feminista para analizar la pornografía. Pero además,
dentro de ese campo de los estudios pornográficos, que posteriormente en el año 2014 se sobreinstitucionaliza, hay una revista, se publica la primera revista de estudios pornográficos, que es Porn Studies, está en inglés. eh, Fuera de eso, hay todo un debate en torno a qué es la pornografía, ¿ya? Las primeras tres presentaciones que yo ya tengo, que esta sería la cuarta en torno a lo que es la pornografía, se sostienen sobre una gran hipótesis, que es que la pornografía o lo pornográfico no es una imagen. No existe algo tal como la imagen pornográfica. ¿Por qué? Aquí lo voy a resumir bastante cortito, pero está todo en ese texto que está ahí citado, que es porque la pornografía es una tecnología de género. Regularmente cuando hablamos de pornografía, se habla de imagen en torno a su propia definición etimológica. Pornografía se compone de dos palabras, porné y grafein. Porné como prostituta y grafein como trazar, representar, describir. Entonces, se juntan las dos y la gente dice, bueno, esta es la representación explícita de una prostituta y por lo tanto es sexo explícito, que es la definición clásica que se desarrolla en torno a la pornografía. Sin embargo, esa misma definición obvia la historia misma del concepto. Es decir, trata de hacer una historia etimológica, pero pasa por alto la historia social que la envuelve. La primera vez que se utiliza la palabra pornografía es en 1769 en una novela que se llamaba El pornógrafo, escrita por un francés que, me perdonarán, no se habla en Ratatouille, pero se llama Nicolas Edmond Restif de la Bretonne. Y es es una novela epistolar que plantea un tratado arquitectónico para la gestión de la prostitución en París en 1769. De ahí en adelante hay toda una serie de cambios en torno al concepto de pornografía, pero cuando uno hace el trazado histórico de eso, pornografía más o menos siempre va a seguir significando lo mismo, que más que ser representación explícita de la sexualidad, termina siendo una forma de mirar, una forma de distribuir el espacio. Y por lo tanto, en esa distribución de los espacios es donde las imágenes adquieren sentido. No hay imágenes que adquieran sentido por sí mismas, sino que en un proceso curatorial, en un proceso de posicionarse en determinado lugar. Porque, por ejemplo, podríamos hacer la distinción. Una vulva expuesta en primer plano en un manual de ginecología, ¿es pornografía? Hay una pintura de mediados del siglo XIX que es El origen del mundo, que también es una vulva expuesta en primer plano. ¿Es pornografía? La vulva expuesta en primer plano de una chiquilla masturbándose en una página de internet, ¿es pornografía? Las tres son las mismas imágenes y una la podríamos catalogar de pornografía. ¿Es la imagen lo suficientemente autónoma como para plantear esa temática? No, sino que es una forma de distribuirla, es el lugar donde está, es la intención con la cual se consume, es el lugar desde donde uno lo busca, es el ritual que uno arma para contemplar la imagen, lo que vuelve esa imagen pornográfica. De tal manera que la pornografía no es una imagen, sino que más bien es una determinada forma de mirar y también es una tecnología del yo y una tecnología de producción de la sexualidad, ¿ya? En el sentido de que esa forma en la cual yo la ordeno, la posiciono en un lugar que va a ser el lugar de decir una verdad del cuerpo, el género y la sexualidad. Es posicionada como un punto cero, en el cual la pornografía se va a definir como la inmiscusión en el espacio íntimo, de velar esa verdad oculta, de mirarla hasta el extremo. Entonces la pornografía tiene que cumplir una serie de requisitos en forma de ser orquestada, en forma de ser distribuida y planteada en un espacio como para ser considerada pornografía. Dentro de ella está, como les decía, esta inmiscusión en lo íntimo que la va a permitir elaborarse como una representación verídica, verdadera, de algo que ocurre. Y también tiene que plantearse como susceptible de ocurrir, como también verídica. Entonces, en torno a eso también va generando un conjunto de representaciones verdaderas o plausibles de ser el cuerpo, el género y la sexualidad. En torno a eso, como ya les decía, hace un tiempo yo hice ya esta presentación, que aquí están las imágenes promocionales, que eran los tres estudios sobre pornografía. Primero era sobre el hentai, Yamete Kudasai, le pusimos esa presentación, que yo ahí elaboraba más esta hipótesis de por qué el porno no es una imagen y es una mirada a través del hentai, de la censura particularmente que hay de la explicitud en el hentai. Luego planteaba cómo tiene que ver con la inmiscusión en este espacio íntimo, con esta forma de mirar, en la segunda sesión, que era entre el cuckold y la hot wife, que es son dos categorías
que se suelen articular en la pornografía, que es cuckold se traduce literalmente como cornudo. Y finalmente tenía que ver con un último planteamiento que ya era la pornografía como tecnología del yo, que era Cock Hero, que fue la primera vez que analicé el coach en sexualidad. Cock Hero, ustedes lo tienen la imagen ahí a la derecha, es un tipo particular de género de videos pornográficos, en el cual las personas se tienen que masturbar al ritmo de una canción y cumpliendo ciertos requisitos, tal como el videojuego Guitar Hero. Es decir, hay que seguir un tempo en el ritmo de la masturbación. Este tipo particular de video forma parte de un género que se conoce como JOI, J-O-I, o Jerk of Instructions, instrucciones de cómo masturbarse, que es todo un género en pornografía que trata de dar instrucciones. Lo vamos a ver así. Se trata sobre rítmica, se trata sobre seguir órdenes, se trata sobre encontrar el modo adecuado de masturbarse. Particularmente Cock Hero era un género que adoptaba esto más la afluencia de los videojuegos para plantear una serie de desafíos que se planteaban también como terapéutica de la sexualidad. Porque las personas que jugaban Cock Hero asumían que comenzaban a tener eyaculaciones cada vez más retardadas, que podían durar masturbándose con el video 20 minutos, 30 minutos. Hay videos de hasta 40 minutos de Cock Hero y la gente los toma como desafíos de entrenamiento sexual. Esa fue la primera vez que yo me adentré a este mundo del coach, uniendo también estas tres aristas, pero particularmente lo que vamos a hacer hoy día es algo mucho más entretenido. ¿Qué fue lo que hice? Yo llevo haciendo un ejercicio, como les dije, de etnografía digital desde el año 2017 en torno a la pornografía, ya analizando páginas, sitios, etcétera, con distintas publicaciones, con distintos niveles de intensidad, variables, pero particularmente en esta eh, fue porque estoy desarrollando un proyecto de análisis de la divulgación en sexualidad. Y cuando estaba haciendo ese proyecto dije, me voy a meter a hacer una etnografía como un preestudio de todo lo que hay y me encontré con la lista del coach en redes sociales. Y continúo eso en paralelo con mi propia etnografía dentro del campo de los estudios pornográficos y me encontré con dos fenómenos que eran bastante similares y los quise comparar. Entonces, que esta etnografía abarca tanto el desarrollo de una serie de elementos en Instagram, pero también en una sola página pornográfica para reducir un poco el corpus, que va a ser Pornhub, ¿ya? Navigué, los estuve comparando, hice varias cosas ahí, entonces eso lo vamos a ver ahora a través de una descripción densa de cada uno de ellos, de los elementos que aparecen, de los elementos que la conforman, y finalmente una comparativa, ya que estos dos últimos elementos van a ir haciéndose en paralelo. Entonces, ¿qué fue lo que me encontré inicialmente? Cuando me quise encontrar con el mundo de la divulgación en general sobre sexualidad, me encontré con algo que yo llamé el subtipo coach en sexualidad en redes sociales. Y dentro de los tipos de coach me encontré 5 subtipos, podríamos decirlo. En primer lugar estaban lo que podemos llamar los machos alfa, que van a ser sujetos hipermasculinos o no tanto, que van a estar dando consejos de cómo ser un hombre de valor, cómo ser un macho alfa, cómo ser un vikingo peludo, que van a ser sujetos principalmente de una arista antifeminista, que van a plantear que las masculinidades se han suavizado y que necesitamos, por lo tanto, volver a las raíces, volver a la casa de mamuts, etcétera. El principal divulgador o principal coach, o ya le podemos decir, o creador de contenido dentro de este grupo es un mexicano, si no me equivoco, creo que se conoce como el Temech, que es un tipo que siempre está metido en pelea, que siempre hace como videos motivacionales y habla siempre del hombre de valor y el macho alfa. Por otro lado, va a estar otro grupo, esta vez muy lleno de mujeres principalmente, que van a ser aquellas que van a plantear esta idea de como de la reconexión con la feminidad. No van a hablar tanto de la lista de la sexualidad, sino que más bien de la reconexión con la propia feminidad, con los conceptos que utilizan, como con la lunita, con las diosas, con la útera, con la cuerpa, y van a hacer toda una serie de procesos de preparación para la conexión con algo perdido. Al igual que los anteriores, plantean que hay algo perdido, que es una feminidad
ancestral, antigua, que se reconecta con la naturaleza y los elfos del bosque. Por otro lado, también van a estar los coaches en nuevas masculinidades. Este también es más novedoso y se contrapone un poco a aquellos que estaban dentro del macho alfa. Es decir, esto en vez de plantear que existe una masculinidad ancestral que hay que recuperar porque hemos perdido ciertos valores, van a plantear totalmente lo contrario. Es decir, tenemos que desarraigarnos de esa idea de masculinidad que se ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo y necesitamos desarrollar nuevas formas de ser hombre, pero siempre ser hombre. Pero también ahí entre medio van a aparecer otros que van a decir, mira, en realidad incluso ser el macho alfa es una perspectiva, es algo sumamente tortuoso que genera mucha depresión, etcétera. Entonces se van a dar vuelta un poco en la autocomplacencia más o menos ahí. Perdón por el comentario valorativo, pero no va a ser parte del análisis. Luego están aquellos sujetos que eran los que a mí más me interesaban en un primer momento, que eran aquellos que daban información desde una lista biomédica ya que hay sujetos mucho más particulares, principalmente profesionales de la medicina, de la ginecología, de la enfermería, eh, también de la psicología y la sexología en general, que van a comenzar a hacer videos explicando cómo se pone un condón, cómo operan ciertas pastillas, cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles usar, cuáles no, dar recomendaciones, responder preguntas, desde una lista mucho más informacional. Pero el último grupo, que es el que a mí más me interesa en esta ocasión, aparecían un conjunto de personas que estaban muy enfocadas ya no en identidades, como puede ser la feminidad, la masculinidad, o prácticas más concretas, como puede ser la lista de la seguridad, de la información biomédica, sino que particularmente se van a enfocar en el placer, en una obsesión por hablar del placer, por hablar de orgasmos, por hablar de penetración, por hablar de coito, por hablar de roces, que va a ser este grupo que vamos a analizar, que lo llamé la pedagogización y empoderamiento sexual. Cuando me encontré con este grupo, yo paralelamente que venía haciendo una investigación también sobre pornografía, comencé a encontrar ciertas similitudes. Comencé a ver que algo hay acá que se relacionaba con otra cosa que yo ya estaba viendo. Y es que particularmente, y esa es la hipótesis de entrada de esta presentación, este grupo de coach en sexualidad tiene muchos elementos en común con un género de pornografía que es el jerk of instructions, el joy. Y ese anudamiento, voy a plantearlo, que no es solamente que tengan algo en común, sino que más bien que es como lo pornográfico del joy se comienza a extender, o más que extender, se comienza a posicionar como un paradigma de hablar de la verdad de la sexualidad y que va a ser retomado por un conjunto de divulgadores o de creadores de contenido que van a revestir las mismas técnicas, las mismas estéticas, las mismas formas de la pornografía, pero ahora con unos discursos que son mucho más higiénicos y socialmente aceptables, pero manteniendo la misma lógica de fondo. Vamos a ver que esa es mi hipótesis en este momento. Esa es la hipótesis que yo les quiero desarrollar y que yo les quiero plantear. Me gustaría que la discutiéramos. Bueno, aquí ya comienzan los análisis. A su izquierda, sí, tenemos a tres grandes divulgadoras de coach en sexualidad y a su derecha los tres primeros videos más populares del momento que hice esta PPT de Joy. Va en ambas categorías, tanto en la pornografía de distribución gratuita en el Joy, tanto como en el coach en sexualidad de pedagogización de los placeres y de la sexualidad, vamos a encontrar una amplia presencia femenina. Son muy pocos los hombres, y de hecho yo no llegué a ninguno en habla hispana, en habla inglesa hay un par, pero me detuve en habla hispana principalmente para lograr entender los códigos culturales que estaban ahí. Hay una enorme presencia femenina. Las tres principales que yo les puedo mencionar, que son las tres paradigmáticas que yo quise poner acá, hay muchas más, pero son las tres más grandes, que es Mama Casket, una española, Carolina Sex Coach, que no me acuerdo de dónde era ella, y Estefa Palacios, tampoco me acuerdo de dónde ella, que es mexicana, perdón. La segunda no me acuerdo de dónde es. Que son tres mujeres que se dedican a hacer esto desde un contenido que es más bien de orden generalista, como mostrando juguetes sexuales, dando recomendaciones de prácticas, hablando sobre ciertas temáticas, asistiendo a podcasts, etcétera.
En cambio, cuando nos vamos a Pornhub a revisar el género Joy, también hay una amplia presencia femenina, particularmente porque aquí tiene una orientación bastante particular, que el norte del contenido va a ser el placer masculino. Es decir, te voy a enseñar, hombre, a masturbarte, dándote ciertas órdenes y mostrándote efectivamente lo que tienes que hacer. Cuando uno escucha el contenido, o hay algunos que vienen con subtítulos, etcétera, nunca estos videos son dirigidos, por ejemplo, a una mujer enseñándole a masturbarse, sino que siempre son dirigidos a hombre, mastúrbate de esta forma. Los gestos que realizan son fálicos, etcétera. Y este es el escenario general de donde nos vamos a posicionar. Cuando comenzamos a profundizar lo que hay acá, nos vamos a encontrar que hay un primer elemento que va a distinguir a a ambos campos, pero a la vez los va a unar, que es que se van a posicionar desde un lugar de saber en torno a la sexualidad. Es decir, estas personas no realizan sus videos de manera desposicionada o diciendo que no son nada, sino que van a adoptar un lugar. Por la parte de Instagram, vamos a ver que recurren a tres tropos que son clásicos incluso en la literatura y en la historia. Se realiza la historia de la sexualidad, de las representaciones de la feminidad de la sexualidad. Son tres representaciones clásicas. Y Pornhub recurre a una cuarta. La primera que van a recurrir desde Instagram es a la figura de la femme fatale. No sé si han escuchado hablar de la femme fatale. La femme fatale es una figura que nace principalmente en el cine y es esta mujer que da temor. Esta mujer eh, muy encarnada en el vestido bien encajado, que está fumando, que se tapa un ojo con su pelo ondulado, que no cede ante nada, pero también está representada en la mujer más espía, en la mujer que es más de temer, la mujer como encuerada. Encuerada me refiero con cuero, ¿no? Porque en España a veces se utiliza encuerado como desnudo. Y aparece esta idea de la femme fatale. Muchas veces van a adoptar la estética, no les puse imágenes, eso me arrepiento, pero bueno, aquí la segunda comienza a adoptar un estilo más de femme fatale, es decir, una mujer empoderada, pero empoderada dentro de un canon que va a ser un canon masculino de la feminidad. Es decir, dentro del empoderamiento de la sexualidad no es recurrir a otras formas, sino que imitar lo masculino, imitar la figura de James Bond, pero en una mujer, imitar la figura del macho seductor, pero en una mujer. Ya, ese es el primer lugar que se van a posicionar. La femme fatale también está muy asociada en pornografía en general a un género, que es el género de la dominatrix o femdom, que son mujeres que realizan prácticas de dominación dentro de lo que es el BDSM. Pero hay otra figura que aparece, que es la figura de la diferencia como saber. Esta, a diferencia de la anterior, que trata de, dentro de una idea de empoderamiento, aspirar a lo masculino como liberación, como empoderamiento, va a aspirar a lo contrario, a la diferenciación, lo que en el feminismo se conoce como un feminismo de la diferencia. En este caso, la mujer va a aparecer como una figura de saber de la sexualidad, no por estar empoderada como un hombre, sino que más bien por estar mucho más asociada a las prácticas de cuidado, cariño, respeto. ¿Ya? No sé si han visto la última de Mad Max, que están todos los hombres así como con sus autos chocando, buscando agua y llegan de repente a un lugar donde están las mujeres que tienen agua y plantas porque tienen una conexión espiritual con todos esos elementos. Es decir, la mujer como que sabe de sexualidad porque sabe de roces, porque sabe de delicadeza, porque sabe de cuidado, que viene a mostrar un saber que el hombre no tiene porque precisamente es lo opuesto, se diría. Y hay una tercera figura, que esta es muy interesante, porque es muy interesante analizar en términos del Medio Oriente, y es el orientalismo que está presente. En gran parte, y si no todo, estas representaciones y estas formas de hacer coach de la sexualidad. Es decir, aquí las mujeres van a... Disculpa, Qué bueno que llegaste porque te traje mucho. ¿no? Vela, aquí, Puedes silenciar. ¿ya Si no, cierto? después se silencia. Ya. Em, lo que vamos a llamar orientalismo. El orientalismo es un concepto que plantea un autor de apellido Sadin, Sadin, ¿cierto? Bueno, no me acuerdo. En el cual vamos a plantear que hay toda una serie de relecturas desde Occidente, o lo que llamaríamos Occidente, de lo que es Oriente.
En un momento, Oriente representaba todo lo que tenía que ver con la idea de una sexualidad que desbordaba la sexualidad occidental. Hay una conferencia que da Foucault en la Universidad de Tokio, que es muy interesante, donde él está planteando sus primeras hipótesis y lecturas de la voluntad de saber del primer volumen de la historia de la sexualidad, y va a decir que en Occidente desarrollamos una ciencia sexualis. Nos aproximamos a la sexualidad por medio del conocimiento, por medio de la sexología, por medio del examen y la inmiscusión. Y en el primer volumen de la historia de la sexualidad, él plantea que en Occidente, perdón, en Oriente, en cambio, se ha pegado mucho más a lo que él va a llamar una ars erótica, que es decir, una experimentación de la sexualidad a partir de un arte de los placeres, de un arte del erotismo. Y cuando va a la Universidad de Tokio a hablar de esto mismo, que es después de la publicación de ese primer volumen, los japoneses le dicen, no, aquí no hacemos eso. No. Es muy interesante esa discusión que se genera en ese foro. Pero este orientalismo tiene que ver con que en un momento de la historia, sobre todo desde la época victoriana en adelante, cuando los occidentales parecíamos ser los más reprimidos sexuales, al parecer la única forma de encontrar sexualidad misteriosa, verdadera, era ir al Medio Oriente, era ir a leer el Kama Sutra, era las mil y una noche, era mi bella genio, ella era todas estas imágenes que nos venían llegando, era Shakira bailando con su herencia árabe. Era todas estas figuras de la mujer oriental seductora y el hombre oriental que tenía un pleno conocimiento de la sexualidad que era totalmente sistematizado en un libro de los placeres, como el Kama Sutra, pero que después y a posteriori también comenzó a ser leído a partir de otra serie de elementos, como los tantras, como la sexualidad de otros campos, pero siempre recurriendo a ese origen mítico, místico, que Occidente ha perdido dentro de esa hipótesis, al menos, que Occidente ha perdido, entonces los vamos a ir a buscar a ese Medio Oriente. El mismo Medio Oriente que nos da este misticismo de la sexualidad, pero el mismo Medio Oriente cuando uno lee estudios sobre educación sexual son los conservadores sobre sexualidad versus los progres que serían los nórdicos. Entonces, hay toda una ambigüedad en torno a la lectura del Oriente-Occidente en la sexualidad, pero particularmente las figuras que van a adoptar acá son las de el Oriente como ese lugar de lo místico, de volver al origen, del lugar donde encontraron la energía del placer y que tenemos que volver a explotarla, tenemos que volver a consumirla. Una de las divulgadoras que yo les comentaba acá, que es Mama Casket, por ejemplo, ahora va a hacer un tour más o menos mundial con una charla, una conferencia, que tiene toda una estética orientalista, como con toda la estética de las mil y una noche, básicamente, de la bailarina de la danza del vientre, que te viene a mostrar lo que es la verdadera sexualidad. Y desde ese lugar, desde un lugar que supuestamente para ellas van a ir a encontrar esa sexualidad perdida y la van a traer y nos la van a mostrar como el origen mítico de aquello que hemos perdido como Occidente. Esos son los tres lugares que ocupan las divulgadoras, al menos en este caso, del coach en sexualidad, ya sea como una femme fatal, e incluso no separadamente. La más grande, que es Mamá Casket, ocupa las tres paralelamente en sus videos. Desde la femme fatal en algunos casos, en su primera época, sobre todo cuando estaba más en YouTube. La diferencia, cómo saber, de esta idea que Val, que creo que comentó en el chat, son medio diosas, como lo femenino, como lo receptivo, pero también recurriendo un poco esta idea de las mil y una noches, de la mujer como mística que está en Oriente y que van a traer y nos van a mostrar lo que es. Pero a diferencia de esos tres elementos, en la pornografía se recurre a uno que es mucho más pueril, podríamos decirlo, a uno que es mucho más directo. Y es la mujer que sabe lo que un hombre quiere porque ha estado con muchos hombres. La mujer que efectivamente sabe cómo hacer la cosa, que se posiciona simplemente desde el lugar de, mira, yo soy perra y puedo hacerlo. Como yo he estado con muchos hombres y efectivamente sé lo que quieren, sé cómo se practica, así que vos cállate y escucha. Es decir, es un lugar mucho más de una autoridad más dura, más pura, más directa, de la cual todas estas otras tres, las de Instagram, dan un giro que es distinto. La más parecida podría llegar a ser la femme fatal, pero la femme fatal funciona desde otro lugar, funciona desde el lugar de la dominación, más que del lugar de, mira, yo he estado con muchos hombres, funciona más desde el lugar de la posición de autoridad,
desde el dar instrucciones, desde el mommy issues, podríamos decir, en muchos casos. Pero esta relación con el saber también se expresa de otra forma y tiene otros componentes que son necesarios, que son los discursos en los cuales se embiste esto. Las divulgadoras desde esta lista del coach en sexualidad van a apelar a esta idea de sus tres tropos clásicos, que son tres tropos súper patriarcales, podríamos decir, dentro de la historia, y van a recurrir a ellos para decir que la sexualidad en Occidente ha sido algo que ha estado cerrado y enclaustrado en una sola forma de ser. Y por lo tanto plantean que es necesario incluir más sexualidad para abrirla a tal forma que se amplíen y versatilicen las formas de placer. ¿Ya? Es decir, hacer coach está dentro de un discurso cuya finalidad no es simplemente, supuestamente, el placer, sino que más bien abrirlo, comenzar a hablar de otras cosas para obtener una mayor gama de placeres. En cambio, en Pornhub, las personas que desarrollan estos videos Joy, que no se los puedo mostrar porque no tendría que haber advertido como que íbamos a ver pornografía en esta presentación, te voy a enseñar instrucciones claras, precisas, cómo lo tienes que hacer para más placer. No hay un afán por tratar de abrirlo, nuevamente es mucho más directo. No hay un afán por tratar de decir, mira, no, así se hace. Las cosas se hacen así, siempre se han hecho así, y cuando se hacen bien, se hacen de esta manera. Y así en adelante. Y ambas, a su vez, están revestidos con otro discurso, que va a ser el discurso del empoderamiento femenino. Va a ser el discurso del empoderamiento sexual, desde la arista de que la libertad sexual siempre es hablar más de sexualidad en términos de placer, ¿ya? No hablar más de sexualidad en términos, no sé, de la amplia gama que es la sexualidad, que no es solamente placer, ¿ya? Y eso a su vez va a estar finalmente, la presentación de hoy día no va a ser tan larga, dentro de un conjunto de performance. Recurrentemente las divulgadoras van a recurrir al formato Reel, TikTok, que es el formato imperante en el mundo actual, mientras que la última, la cuarta, es un video de Joy, simplemente. Las performance que comienzan a operar acá, esas diferencias que estábamos viendo, comienzan a desdibujarse. Y las performance comienzan a plantear una arista que es bastante particular, que va a ser, si bien las primeras, las divulgadoras, van a estar mucho más enfocadas en abrir la temática de la sexualidad, esta apertura siempre va a ser con un norte claro y una performance clara. El norte claro va a ser obtengamos más placer. Optimicemos el placer. Si vamos a tener un encuentro sexual, que sea un encuentro sexual funcional, donde tengamos una cuota que de aquí hacia arriba de placer, sino un encuentro defectuoso y tiene que ser pasado al cajón de los malos encuentros sexuales, y de tal manera que te voy a enseñar la performance. ¿De qué manera te voy a enseñar la performance? Desde el mismo discurso, desde la misma estética del joy, recurriendo a gestos sutiles. El joy no es plantear un pene en el frente de la cámara y masturbarlo, sino que es la mujer hablándote lentamente, haciendo los gestos, mostrándote partes, y va a ser el principal gancho comercial que van a utilizar las divulgadoras. De tal manera que las divulgadoras, de cierta forma, comienzan a articular separadamente, pero a la vez unidamente, a la pornografía, una forma de lo que ya van a denominar resistirse a la pornografía. Las divulgadoras plantean que hacen todo esto como para plantear una sexualidad que opera por fuera de la lógica de la pornografía regular, por fuera de esto canon que va a ser el sexo masculinizado, orientado hacia el hombre, pero desde una performance que imita los mismos patrones, las mismas referencias que van a utilizar aquellas que sí hacen este yo y esta forma de enseñar a masturbarse para los hombres, desde los hombres y con los hombres. De tal manera que ya podemos llegar a un conjunto de elementos que van a ser un poquito más amplios. Discusiones. Cuando hablamos de sexualidad en el mundo contemporáneo, y esta es la última hipótesis por eso mi amigo me insistió que yo hiciera esta presentación, para que incluyera esta presentación en el libro nuevo, tiene que ver con una pornificación del sexo. Yo hace un rato vengo sosteniendo la hipótesis de que hay un tránsito desde la sexología hacia la pornología.
¿A qué me refiero con esto? A que si bien en antaño, si teníamos un problema sexual, seríamos resolverlo solo, o no se resolvía, o se iba al sexólogo, actualmente esa problemática está tratando de resolverse a partir de un canon pornográfico, a partir de escuchar a un coach, un experto, o ver un video pornográfico. Esto ya lo habíamos visto previamente, ustedes pueden ir a verlo en la presentación de Cogjiro, con el Cogjiro como una terapéutica de la sexualidad. En cambio acá, la sexualidad va a comenzar a operar más que nada, o al menos esta serie de videos pornográficos donde estas personas se graban teniendo ciertas poses, donde plantean ciertas estéticas, donde plantean ciertos elementos como una forma de pornificación. Es decir, van a comenzar a operar desde la arista de la autoayuda. Cuando hablo de pornificación de la sexualidad, hablo de eso, de la autoayuda en sexualidad, de comenzar a tratar de buscar un discurso de verdad en una representación visual de un sujeto que me va a hablar del verdadero sexo, para yo poder remediar el mío, para yo poder hablar del mío. A diferencia del experto, entre antaño, el sexólogo, que era un experto no por vivirlo, no por representarlo, sino que por conocerlo y estudiarlo de manera sistemática. La mirada del sexólogo que lo imponía como experto era la mirada del logos, no la mirada del pornógrafo, que es la mirada del porné, que es decir, de lo porno, de inmiscuirse en lo íntimo, de representar lo íntimo, de vivirlo. Es decir, es un poco lo que pasa con los coaches en deporte. Una de las, Val también está analizando eso, pero una de las dimensiones por las cuales generalmente se valoran los coaches en el deporte es por su físico, por ellos representar, abrir su espacio íntimo hacia lo público, publicar su vida y mostrar que ellos tienen una vida saludable, un cuerpo envidiable, etcétera. Lo mismo las coaches en sexualidad van a tener que estar mostrando constantemente y para eso van a recurrir a estos tropos que son sumamente pornográficos, ya que son tomados desde la lista del porno mainstream para investirlos con un discurso distinto, pero con un norte que es el mismo, que es la optimización del placer. Y esto además hace desde un segundo punto, que es lo que a mí más me interesa también destacar, que tiene que ver con la feminización de esta práctica. Por feminización me refiero a esta larga tradición de estudios que analizan la feminización del trabajo, no solamente entendida como que más mujeres habiten una profesión o más mujeres se deriven hacia cierta lista profesional, sino que más bien a la versión que plantea Cristina Morini, que es la feminización como un paradigma de precarización laboral. Son personas que, como les decía, tienen que estar constantemente mostrando su vida, tienen que estar constantemente viviendo aquello que venden y vendiéndolo, publicándolo de manera constante y compulsiva a tal punto que toda dimensión de su vida se vuelve un espectáculo. Y por lo tanto viven en un entorno que es sumamente precario, que se desdibujan las barreras entre lo que es el trabajo y la vida doméstica, lo que los psicólogos organizacionales llaman un riesgo psicosocial de doble, no me acuerdo cuánto. Es decir, que se dibujan los límites entre el trabajo y la vida del descanso. Por lo tanto, nada es descanso y nada es trabajo, pero a la vez todo es descanso y todo es trabajo. Y que hay que estar mostrándolo constantemente, mostrando el rendimiento. Y eso nos lleva a la lógica de la cual estas sujetas van a comenzar a ser esclavas y a la cual también van a comenzar a tratar de impulsar. ¿Qué va a ser la lógica del rendimiento? Yo te puedo hablar desde el coach en sexualidad porque yo tengo una buena vida sexual. Por ejemplo, Mama Casket, pero que yo estoy obsesionado con ella, un par de veces me agarré con ella por redes sociales como a discutir. eh, Hizo una vez un tour, porque tiene varios libros, estuvo promocionando sus libros, y hizo un tour probando las duchas de los hoteles donde se quedaba, pero las duchas no en términos del chorrito de agua para bañarse, sino que las duchas en términos de masturbarse con las duchas. Y comenzó a hacer todo un ranking de cómo se iba masturbando con las duchas de todos los hoteles donde se iba quedando, iba apuntando cuáles eran los mejores y los peores. Iba dando recomendaciones de hotel en torno con cuáles uno se podía masturbar de mejor manera, por ejemplo. Y siempre va a estar esta lógica de tratar de plantear lo mejor, lo óptimo, lo, lo, lo grandioso, lo grandilocuente, una especie de como de empresario de sí, como diría Foucault o Nicolas Rose, o ya si les gusta Byung-Chul Han, que es el último que lo plantea, eh,
pero esta vez una especie de pornógrafo de sí, como un sujeto que trata de mostrarse como nuevamente como la lógica del emprendedor de bitcoins, como el partidario del partido de la gente, o partidario de mi ley promedio, que está ahí siempre vestido con un terno muy apretado y que no compra bitcoins, invierte en esto, pero desde la lógica de la sexualidad en este caso. El rendimiento va a ser lo óptimo, lo que hay que buscar, lo que hay que es mantenerse ahí siempre presente. Y eso siempre nos lleva a una cuarta discusión que siempre va a estar presente, entonces, que va a ser, ¿esto es una liberación de la sexualidad? Cuando nos planteamos que el coach comienza a tomar el tropos de la pornografía para poder impulsar esta idea de la optimización constante del sí en términos del rendimiento del placer, ¿estamos liberando la sexualidad o la estamos enclaustrando dentro de un régimen que te obliga a ser libre, que te obliga a estar placentero, que te obliga a estar masturbándote, que te obliga a estar disfrutando? Que si no estás teniendo un sexo grandilocuente, no estás teniendo vida, que si estás, no sé, que si no tienes un satisfier, no estás haciendo lo que deberías estar haciendo, porque hay satisfiers también para todos los tipos. También funcionan en el nombre de los satisfiers, por si acaso, exploren un poco más también. Que si no estás en eso, estás en otro lado. Es decir, el discurso de liberación de la sexualidad ha sido cooptado por una lógica de libertad igual a rendimiento, libertad igual a eficiencia y eficacia. ¿Y qué genera esto? Genera una reducción del concepto de libertad hacia una reducción de consumo, hacia una opción de consumo y obtener la mejor forma de consumo posible dentro de la arista de la sexualidad. Y cooptando las posibilidades de plantear una libertad o una liberación sexual en otros términos. Tal como en algún momento, por ejemplo, para los discursos, para los movimientos de liberación sexual, fue matrimonio igualitario, que cooptaba todo ese discurso y anulaba otra serie de posibilidades. Y eso nos viene a plantear una quinta opción, que es, entonces, educación y divulgación de la sexualidad, ¿para qué? ¿Cuáles son las formas entonces de hacer divulgación y educación de la sexualidad? Yo como divulgador, y también divulgador de sexualidad, me pregunto, ¿tenemos que seguir estos tropos? ¿Tenemos que seguir estos estándares? ¿Tenemos que seguir estos planteamientos? ¿O es posible plantear una divulgación de la sexualidad que opere en términos alternativos? No aspirando solamente al rendimiento. Y es, ojo, esto no tiene que ver con un discurso antiplacer o antiorgasmo, sino que más bien con reducir todo el discurso de la sexualidad a la dimensión de placer y orgasmo versus toda la otra arista que hay en torno a la dimensión de sexualidad. ¿Por qué no hacer una educación de la sexualidad que salga de ese canon? Que no se vaya tampoco al canon de la prevención, que fue el que también estuvo cooptado durante mucho tiempo en la educación formal, sobre todo. ¿Cómo salir del canon del extremo placer y la extrema precaución, que son opuestos complementarios, dos caras de la misma moneda? Son dos extremos que invisibilizan toda la otra variabilidad de dimensiones que hay en torno a la sexualidad. Esas son las preguntas que más o menos se me plantean. Bueno, muchas gracias por haberse conectado y les abro la palabra para quien tenga alguna pregunta, duda, comentario, crítica o lo que quieran. Este es un espacio para que podamos conversar. Como les decía, son resultados que van a estar ahí presentes en el libro. Gabo Girardi tiene la mano levantada. Sí. Eh, me hacía ruido, me gustó harto la presentación y me hacía harto ruido en el momento en donde hablabas de cómo se invisibilizaban harto las malas experiencias de la sexualidad, cómo se evitaban y se metían en un cajón, como mencionabas. Y no sé, la duda o la curiosidad que me surge es entonces qué otros horizontes pueden haber para el placer, como dentro, si tenemos claro que existen estos dos opuestos, polos opuestos, que es con lo que cerrabas ahora, entonces, ¿qué otros horizontes podemos encontrar por el placer? Como que siento que es difícil intentar formar este nuevo horizonte de alguna manera. Mira, yo de partida diría que es necesario que veamos todas las otras dimensiones también de la sexualidad y no solamente la dimensión placer o la dimensión precaución. ¿A qué me refiero con todas las otras dimensiones? La Val también trabaja esto. La dimensión, por ejemplo, corporalidad, por ejemplo, apreciación del cuerpo, conocimiento del cuerpo. Y con corporalidad no me refiero solamente como al encontrarse bonito con el cuerpo, sino que también saber lo que el cuerpo puede hacer. Por ejemplo, la dimensión del deporte, la dimensión de la flexibilidad, la dimensión de lo que uno puede cargar, la dimensión del reconocimiento del propio cuerpo
que no necesariamente es placentero, que hay cosas que son displacenteras del propio cuerpo. También en la dimensión, por ejemplo, del establecimiento, no sé, pues, de relaciones afectivas, no sé, por ejemplo, hay otra serie de gamas que tampoco se han hablado mucho y que tampoco los coaches en sexualidad lo hablan mucho, que son, por ejemplo, la dimensión de higiene o del cuidado del cuerpo. Con higiene y cuidado del cuerpo no me refiero nuevamente a una arista preventiva, sino con una arista nuevamente de la precaución de yo mismo. No sé, por ejemplo, no sé, por ejemplo, mujeres que no pueden usar jabón en ciertas zonas, o si van a usar jabón, tienen que ser ciertos tipos de jabón, Y eso, una pregunta, eso y todo no como un alimento. ¿Ah? entraría más desde el aspecto de lo biomédico, eso es como, Ese puede eh, ser, pero los biomédicos generalmente se van más asociados a prevención de ITS, embarazo, ya, ¿cachai? O no sé, por la dimensión que todas las que pienso son más enfocadas en educación para niños pequeños, porque es donde claro, estoy saliendo de claro. ahí, Claro, pero a mí como... la duda que me causa eso, es como, claro, entendiéndolo, siguiendo en esta lógica también, o encuadrándonos nuevamente desde el lado de la sexualidad, relacionado con el placer, como me cuesta como imaginarme nuevos horizontes. Yo creo que eso es como lo que me genera curiosidad dentro del mismo contexto, como creo que dentro del cuerpo, claro, hay varias como aristas que se pueden tratar, Ujú, pero enmarcado en la sexualidad es lo que a mí me hace a lo mejor, me da curiosidad. ujú. Bueno, aquí Josefina dice también, por ejemplo, desde el tema de la identidad, pero quizá incluso también dentro de la lista de placer, pero también entendiendo que la vida no es placer. Mm, ¿Cachai? Hay otro texto de la Eva Illouz que es Happycracia, que es uno de los más actuales, donde habla de este imperativo de solamente tener cosas buenas, de solamente ver los finales felices, que viene muy impulsado desde la psicología positiva, de solamente estar viviendo los buenos momentos, o de esta dimensión, por ejemplo, de Instagram, que es de solamente publicar las cosas bonitas que me pasan, o los momentos muy malos para que la gente me diga cosas bonitas. Sí, la vida es mucho más que eso. Mostrar la dimensión del placer, por ejemplo, pero también, por ejemplo, del displacer. mm, La dimensión del placer quizás también de la frustración del placer. La obligación de ser feliz es ese imperativo que está ahí presente constantemente, lo que hace, al menos a mí, problematizar esta idea del rendimiento. Más claro, no el plazarlo bien, más no descubrir nuevas formas de, no sé, pues, de masturbarse o de hacer cosas nuevas, sino que claro, ese imperativo por tener que siempre estar óptimo, bien preparado, la mejor versión de sí, como diría la gente que se dedica al deporte, la mejor versión de sí, pero en términos sexuales, ¿cachai? claro, Eso claro. al menos la crítica, yo diría. Entonces, incluso abrir la misma dimensión de placer, ¿cachai? Mm, Como hay cosas que van a causar displacer, hay cosas que no, hay cosas que no siempre, ¿cachai? Como buscar ese norte también. claro. Vale, Yes. vale, gracias. Val, que la mencioné 1 millón de veces en la presentación. Sí, me prendí video porque no me gusta dialogar con la pura vocecita. Encuentro que para conversar hay que mirarse las caras. Soy de la vieja escuela, perdón. Oye, sí, me dedicaste un momento para el ego y para la fama, así que bueno, gracias. Siempre se agradece eso. Bacán. Oye, bueno, agradecerte la presentación, estuvo muy bacán, hartas cosas que compartimos ahí, miradas. Te quería aportar, me gustó mucho la parte como en la que clasificaste los distintos tipos de coach de sexualidad que has encontrado en distintos ámbitos. Como yo estoy trabajando, claro, ahora el tema del fitness, me he encontrado con otro más que te lo quería proponer, o para ver si a lo mejor tú como que lo submetes en uno de tus puntos o lo agregas como uno extra, si es que no lo conocías, que es de hecho como que yo le llamo el fitness sexual, ¿cachai? Que es como ¿Ya? gente que desde prácticas de movimiento o a través de la venta de sistemas alternativos o de disciplinas alternativas de movimiento, proponen un mejoramiento de la vida sexual. Tanto desde la perspectiva que tú te autoconoces, o sea, conoces tu cuerpo de mejor manera, te ves mejor, terminas siendo sexy, ¿no? Y entonces como que wow, como que todo es fantástico. Y hay otro como que es como una especie de submundo de ese, que es la pareja sexy fitness, que es lo mismo que lo anterior, pero en pareja, ¿cachai? En general, Eso me obviamente, son gusta. parejas cis hetero. También eso suele, también es como cis hetero y muy cuicas, que venden sus programas muy caros. Eso también es como otro submundo. Pero eso me ha llamado como caleta la atención ese tema como
de la utilización del movimiento, del ejercicio, del entrenamiento físico con este fin también, ¿no? Con este fin como de impulsar el erotismo, el bienestar sexual, etcétera. Eso como que te lo quería compartir, a ver cómo, si no lo habías visto, para que lo tengáis presente y lo De hecho, no lo revises. tengo como clasificado, pero por ejemplo está toda esta gente que empieza como a... Lo vi el otro día, creo que un par de las chicas que también analicé, que como no sé, po, ejercicios de suelo pélvico para poder apretar mejor un pene cuando lo tienes dentro, y cosas por el estilo. Lo he visto, Mm. como... Sí, lo he Claro, esto visto. es un poco más hippie, no es tan directo como los del piso, los ejercicios Ah, de pisos ya. pélvicos. Es un poco más en esta onda tipo Animal Flow, o incluso como pseudo yoga, ¿cachai? Pero que tiene, o sea, el fin Ah, en el fondo de ese tipo de ejercicio es como, claro, como encontrar un animal, lo mismo que decía de esta hueá de las diosas, ¿cachai? Como encontrar una animalidad perdida en ti, o la conexión como con un cuerpo que no está maestrado del todo, o con un cuerpo que fluye más naturalmente. Ahí obviamente ahí se abre esa otra puerta que es discutir qué es eso natural, que ellos dicen que es natural, pero bueno, ¿no? Ese es en el fondo como el discurso que está en juego, y finalmente también la obtención de un tipo de corporalidad, que es como esta corporalidad exitosa y deseable. ujú. Bueno, lo voy a comenzar te lo voy a pedir después por ahí por Y el de ahí Instagram. te mando un dato porque tengo como, te mando las cuentas. Porque- Para abrir ahora porque me voy a poner a escribirlo, abrirlo sí, 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 ahí. te las mando, te las mando. Muchas gracias, Val. Gracias a ti. Sebastián, tiene la mano levantada también, ¿o no? ¿Estás ahí, Sebastián? Parece que no. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Y comentarles más que nada, como les decía, entonces resulta que yo también no escribo, no sé si ustedes han presentado algo y después lo han escrito. A mí me surgen más ideas cuando lo voy escribiendo y siempre reformulo las cosas y cuando lo hablo también. Entonces, también agradezco sus comentarios. Cada uno tiene la mano levantada y luego Sí, pa. bueno, voy a hacer el consejo de la compañera acá y voy a prender la cámara un poquito. También me surgía ahora, conversándolo y hablando sobre todo eso, durante la presentación me surgía también un recuerdo, que he visto mucho en redes sociales, el tema de cómo también, se empieza a ver la masturbación masculina como algo evitable, algo que es perjudicial para el hombre y que le arrebata algo de lo masculino. Y como desde la presentación veía algo interesante igual en el sentido de cómo se están como en contraposición actualmente la masturbación femenina versus la masturbación masculina, donde en Instagram la masturbación femenina se empieza a intentar como estimular y como algo, positivo y que hay que recuperar, versus el tema de como de la masturbación masculina como algo que te perjudica y algo que en verdad te hace menos hombre y te quita oportunidades en muchos ámbitos, como creo que también era interesante y como que me genera curiosidad también, pues, en qué momento se empieza a dar eso, como en qué momento se empieza esta como contraparte. Igual ese es un retorno de un discurso. Habían ciertas filosofías griegas, cuando ahí Foucault tiene el volumen 2 y 3 de la historia de la sexualidad, cuando habla de las afrodisias. Hay un par de lineamientos éticos de algunos filósofos griegos que planteaban que la masturbación y la pérdida de líquido seminal, como alguien puso en el chat, era pérdida de energía, era ceder ante las pasiones, era ceder ante ese otro. De hecho, por ejemplo, ceder ante las pasiones era dejar de gobernarse a sí mismo y por lo tanto dejar de gobernar la casa y por lo tanto ser incapaz de gobernar la ciudad. O sea, estaba dentro del problema del gobierno de la polis. Si yo no puedo gobernar mis pasiones, no puedo gobernar mi casa y no puedo gobernar la ciudad. Si son mis pasiones las que me gobiernan. Pero también durante la Edad Media estaba planteado con esta idea de perder la semilla. Hubo un momento que también había un planteamiento de que el semen era, al igual que los óvulos, limitado y que por lo tanto el hombre que se masturbaba perdía la posibilidad de procrear y por lo tanto está cometiendo un acto pecaminoso.
Mm, Entonces, más que ser una... Y por eso empieza el problema por el onanismo infantil. De hecho, si uno analiza los manuales de onanismo infantil, el niño onanista se define estéticamente como un niño flaco, delgado, ojeroso, que son los discursos que operaban, al menos en mi infancia, con los niños que se masturbaban. Decían, no, mira, ese güey es muy flaco, ojeroso, te apuesto que se masturba. mm. Y que actualmente están volviendo, particularmente porque muchos de estos hombres también están volviendo a ciertos discursos de ciertas filosofías de la decadencia de Grecia, eh, para tratar de replantearse en términos éticos. Sí, de hecho, Hay ahora que lo mencionas, dentro de las filosofías griegas me surge también todo este, que está muy de moda, el estoicismo, como dentro del el Instagram masculino, creo que puede estar relacionado con esto que mencionas, a lo mejor, como por ese lado, que está como pegando fuerte el tema del estoicismo y muchas veces también de una manera tan superficial que termina haciendo caer nuevamente a simplemente reprimir todo tipo de emoción, como que termina siendo perjudicial. Ujú. Y bueno, también está asociado con otras prácticas que estaban entre medio, por ejemplo, el septiembre sin FAP o Claro. cosas por el estilo que puede estar todo eso en una licuadora y está en el mundo actual. Y es también porque vivimos en un mundo que está, de hecho, el retorno al estoicismo y a estas clases de pensamiento está muy ligado a que estamos viviendo un periodo bastante similar en términos de la decadencia. De descontrol de alguna manera. Un mundo que se nos está desmoronando a pedazos en catástrofes ambientales, catástrofes económicas y catástrofes sociales. Estamos viviendo un mundo que se está desmoronando. Entonces, hay un retorno particularmente por eso y de estas ideas como más, ideas conservadoras también por eso. Tomar control del cuerpo. Exacto. Vale, Muchas gracias. gracias por el comentario. Pablo Rodríguez, tiene la mano levantadita. Hola, Christopher. No sé si se escucha. Ahí te escucho mejor. Ya, súper, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Yo, la verdad es que, o sea, encontré tu perfil y también eh, te conocí por un artículo que leí tuyo sobre la educación sexual como problema. Yo estoy trabajando un análisis del discurso en educación sexual. Estoy leyendo los manuales de educación media, biología. Y por eso llegué a la charla, así que muchas gracias. Yo me llevo muchas cosas interesantes de tu presentación. Y algo que me llamó particularmente la atención es lo que tú llamas pornificación del sexo. Ujú, Eh, y, y bueno, se junta con algunas cosas que también he estado leyendo de psicoanálisis. Leo mucho a Luciano Lutero, que también tiene un perfil en Instagram y comparte también cosas por ahí. Y él también, escuché en algún momento, lo leí, que habla de la deserotización. No sé si tú lo has relacionado con aquello, o sea, como una pérdida del erotismo en la sexualidad, porque en realidad la pornografía no, o sea, en algún esquema del erotismo no sería erótico, digamos. ujú. Entonces, no sé si tú lo has relacionado en algún momento o has descartado esa teoría. Eso quería preguntarte. Y gracias. Gracias por el comentario. Oye, eso es todo un tema. Eh, yo soy contrario a la hipótesis de la pérdida del erotismo, que no solamente está en ese autor que tú mencionas, sino que también está, por ejemplo, hay una argentina que es Silvia Ons, que tiene un libro que se llama El cuerpo pornográfico, donde también plantea esta idea de la pérdida del erotismo. Los argentinos hablan harto de esto en general, y también está, por ejemplo, en el psicólogo pop más leído y menos profundo, que es Byung-Chul Han, que tiene que ver con esta cuestión de la pérdida del erotismo. ¿Por qué yo estoy en contra de esa hipótesis? Y es particularmente por el análisis histórico que yo en un momento hice de la pornografía, esta genealogía que hice de la pornografía, en la cual, después de ser un tratado de gestión de la prostitución, pornografía comienza a ser un término que se utiliza para designar material susceptible de censura. Así de sencillo. Ese es un salto que tiene por parte de los legisladores franceses a finales del siglo XVIII. ¿Qué pasa? Perdón, siglo XIX. ¿Qué pasa? Que a mediados del siglo XIX, las academias de bellas artes se empiezan a encontrar con un problema. Estaban pintando muchas mujeres desnudas y los legisladores lo estaban catalogando como material susceptible de censura. ¿Qué hacen la Academia de Bellas Artes? Retoman los textos griegos para plantear la idea de erotismo. De hecho, uno de los primeros textos de definición del erotismo, que es de Andrés Salomé no sé cuánto,
una mujer que era muy amiga de Nietzsche por ahí, eh, plantea la idea del erotismo como en contraposición del porno, haciendo una relectura media extraña desde el eros griego. ¿Por qué? Porque van a diferenciar la imagen pornográfica de la imagen erótica. Por ejemplo, Olimpia, un cuadro, no es pornográfico porque es erótico. ¿Y qué va a diferenciar lo pornográfico de lo erótico? La sublimidad que está entre medio. Incluso en ese mismo periodo en inglés aparecen dos palabras que designan más o menos lo mismo, pero de manera distinta. Naked, que va a ser un desnudo, pueril, directo, encarnado, carnal, incluso designa el cuerpo muerto desnudo, versus nude, que nude va a ser el cuerpo con esta lucecita roja, pero desnudo, que va a estar en ciertos lugares, con cierta estética, que va a mostrar y no mostrar tanto. Es como la diferencia, en un momento había un chiste, que era como tu cortometraje es erótico si lo subes a Vimeo, pero es pornográfico si lo subes a Pornhub. Es decir, esta distinción porno erótico en realidad viene de un debate que va a tratar de plantear que dentro de determinadas condiciones una misma imagen puede ser sublime versus lo pueril que está al otro lado. Paulatinamente, ese discurso que comienzan a instaurar las academias de bellas artes, y así, rápidamente, así, como si nada, se tiñe de un discurso de clase. Susan Sontag decía que el porno era lo erótico de los pobres, algo así decía. ¿Por qué? Porque comienza a distinguirse que lo sublime son a lo que puede acceder las clases altas que tienen un gusto estético, que tienen educación estética y que tienen una forma de acceder a aquello, versus el vulgo, que son cochinos sucios y solamente se sacan fotos así en pelotas, como la Tere Marinovich diciéndole Kuma a la Naya Fácil, básicamente, porque no tiene su delicadeza. Es la vieja cueca que te decía la mona aunque se vista de seda, mona queda, porque no puedes acceder a la estética, porque no está en ti, porque es un discurso de clase. Es el primer problema que yo planteo esa distinción porno-eros, que es la distinción de clase que está presente. Pero por otro lado, nos plantea un segundo tema y que justo sea el psicoanálisis el que más retome ese discurso y que sea el que lo trate de proyectar hasta el día de hoy, nos trae un segundo problema y ahí tendríamos que leer la pornografía desde el antiedipo de Deleuze y Guattari. En el antiedipo de Deleuze y Guattari terminan diciendo que Edipo básicamente es una forma de recuperar y devolver al aparato psíquico un drama griego, un teatro, versus las primeras representaciones del psicoanálisis que tenía Freud. Freud en sus primeros libros, el psicoanálisis era una máquina productiva. Por eso en un primer momento habla de las formaciones del inconsciente, porque el inconsciente se forma, el inconsciente no preexiste, el inconsciente se forma, se va haciendo. Por eso hablaba en un primer momento de las formaciones del inconsciente. Cuando aparece Edipo, el inconsciente pasa a ser un teatro ya armado, una caja ya llena de figuras y de tropos con los cuales van a responder. ¿Y cuáles son esos tropos y figuras? El drama griego de Edipo, que es releer el mito griego para traerlo al mundo actual y clausurar las potencias a una forma triangular familiar. Eros, en mi hipótesis, hace lo mismo. Y por eso es tan chistoso que el psicoanálisis esté tan urgido con la decadencia del Eros, porque viene a encerrar nuevamente la subjetividad y la subjetividad sexual dentro de un tipo particular de forma de ser. ¿Y cómo lo hacen los psicoanalistas? A partir de discursos que también obvian la historia, que dicen que la pérdida del Eros tiene que ver ya con la explicitud que hay de la sexualidad, lo presente que está ahí. Al parecer, los psicoanalistas no vivieron en el Chile del siglo XIX, en un cité, en una pieza donde los papás tenían sexo al lado de los niños y era súper bien visto y era súper normalizado. Al parecer, los psicoanalistas no estuvieron antes del siglo XVII en Europa cuando no existía el concepto de alcoba parental y ocurría lo mismo. Al parecer, los psicoanalistas se están inventando algo. Perdón que lo diga así, pero por eso soy tan contrario a esa hipótesis, porque esa hipótesis no se sostiene ni etimológicamente, ni históricamente del concepto, ni históricamente dentro de, si comenzamos a ver las representaciones de la explicitud
y la sutileza sexual. Y en tercer lugar también porque está permeado por un discurso de clase que nuevamente es el psicoanálisis el que lo plantea. Y el psicoanálisis es súper clasista. Eso. Yo por eso soy opuesto también, porque nunca hemos estado tan reprimidos sexualmente en realidad. Nunca. Uno comienza a hacer para atrás la historia y es como, ya, Marqués de Sade, ya, eh, Bataille. Y hay mucha novela erótica entre medio, en épocas de censura. Incluso en Chile, en plena dictadura, habían carretes así súper sexuales, dando vuelta todo el tiempo. Entonces, esa contraposición de lo explícito y lo sutil, la tiendo a poner en duda siempre, porque incluso esa misma distinción se sostiene, y aquí viene un sexto argumento, dentro de una matriz que va a analizar el porno como imagen. Es decir, el porno es explícito, ojo que el porno es explícito. Y si una cosa nos han mostrado OnlyFans o incluso los degenerados de Internet, es que las fotos de una persona en la playa en bikini pueden ser llegadas a considerar material pornográfico. Hay tipos que se masturban viendo los Instagram de sus contactos. OnlyFans, la proliferación de fotos de pies. No sé qué tan explícito es un pie. Entonces tampoco se sostiene cuando uno realiza una redefinición de pornografía por fuera de la idea de imagen, sino que más bien como una forma de distribuir, como una forma de mirar un campo. ¿Se entiende? Entonces, seis argumentos por los cuales yo no estoy a favor de esa lógica, pero sí estoy a favor de una lógica que ha habido una pornificación tremenda y que el porno ha pasado a ser un discurso de verdad tremendo. Yo en mi tesis tuve que hacer un trabajo de campo en una escuela y pasa a ser con cosas tan terribles como esta, como niños de sexto básico, ¿cuántos años tienen? Como 11, 10, 11 más o menos, años. 11. Niños de sexto básico grabándose teniendo relaciones sexuales porque es la única forma de mantener a tu pareja junto a ti porque eso dice el porno. O sea, cosas tan extremas como eso yo he tenido que vivenciar. Entonces, sí estoy a favor de que existe una extrema pornificación de ese discurso de verdad de lo porno eh, que ha permeado de manera garrafal, y sobre todo desde la pandemia, porque fue un periodo en el cual hubo mayor acceso al Internet sin supervisión y además fue el momento donde más se normalizó presentar tu vida de manera pública. TikTok, Instagram, teletrabajo, telestudios, etcétera. Entonces ocurrieron un conjunto de fenómenos ahí que también aceleraron algo que ya venía de fondo, porque esto también ya estaba ocurriendo desde mucho antes, al menos en Chile yo lo he logrado datar desde 1996, con la presentación de los primeros programas radiales de confesión sexual. O sea, es algo que ya venía arrastrándose, pero que simplemente se aceleró un poco. Eso. Claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Me dejó muchas cosas claras. Y quizás me voy a dar la patudez de hacerte una segunda pregunta, ¿Sí? que en realidad van en otra dirección, pero me he dado cuenta también en Instagram que hay también muchos perfiles sobre salud amorosa, o sea, cómo ser una buena pareja, eh, o cómo no tener celos, o al revés, qué cosas serían red flags, por ejemplo, que es como un discurso muy típico de cómo se forma una higiene amorosa, que también a propósito de temas de investigación me ha interesado mucho este último tiempo, o sea, cómo se hace una higiene de los afectos, porque en realidad ahí yo creo que podríamos decir que básicamente no hay nadie que sepa más que otra persona respecto a cómo amar bien, digamos, o sea, como no hay un manual respecto a eso. Y me llama mucho la atención que efectivamente la disposición o los argumentos de estos coaches amorosos son básicamente los que tú expones acá, o sea, como la experiencia. eh, bueno, eso estaba pensando. No sé si tú te has detenido un poco en ese fenómeno. Me he detenido más que nada a pelear. Soy bien peleador. Eh, pero a pelear conmigo mismo, no como así como a tirar hate, sino que así, "Bueno, mira, esta gente, como más de mañoso que como viejo gruñón, más que de peleador de confrontacional. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no los quise poner aquí como los coaches de sexualidad porque, bueno, si bien están ahí como en un límite entre afectividad, sexualidad,
Yo los pondría más como coaches de pareja, porque están los coaches de pareja también, como de relaciones íntimas, más en otra arista. Podrían calzar también en este. Y tienen esta misma temática de que dentro de la necesidad de abrir el tema de la no monogamia, como abrirlo y efectivamente plantearlo al público, que no sé si se han metido en el tema de la no monogamia, pero es mucho. Dentro de ese tema han comenzado como a estandarizar cosas. Por ejemplo, la misma Mamacas que también se mete en esas cosas, que es como, mira, hice un contrato para que ustedes puedan tener su relación no monogámica y establecer sus términos y condiciones. Ahí también a veces llegan a ver hasta como judicialización de la relación no monogámica, a tal nivel que tienes que establecer un contrato, como una especie de Sheldon Cooper de la relación no monogámica, que tienes que firmar acuerdos, condiciones y establecer. Versus tenemos como otro divulgador, por ejemplo, que plantea todo esto, que es Gotitas de Poliamor, que creo que se llama en Instagram y TikTok, que es un psicólogo gestáltico, eh, que bueno, igual me gusta mucho él, que plantea un poco más de apertura y temas así, pero siempre están presentes, como tú dices, esta idea como de la red flag, esta idea de también estandarizar un poco como de la relación no monogámica, pero no monogámica como rosa, como sin roces, sin pérdidas, sin tristezas, sin nada. Y muy apegada también a una lógica de la desafección, como, porque está bien cuando uno plantea una relación y decir, ¿sabes qué? Esta relación puede terminar eventualmente, así que entendemos que la gente pasa, las cosas cambian. Eh, pero muy distinto es cuando es como yo cambio a la gente cuando quiero y es como muy desde el desapego y muy desde la protocolarización, como que pasan a ser las relaciones afectivas, esa es la lectura que yo hago yo, desde el afán por tratar de abrir las relaciones afectivas por fuera de la monogamia e incluso el matrimonio monogámico, en ese afán por abrirlas han terminado nuevamente clausurándolas a un protocolo. ¿Y cómo se sostiene ese protocolo? Se sostiene, como bien tú dices, en torno a mí me ha funcionado. Es mi experiencia. Yo estoy haciendo esto y nuevamente son gente que vende sus relaciones poliamorosas, vende sus relaciones no monogámicas para mostrar que tiene un grado de expertise en aquello. No me he metido mucho, no lo he analizado todavía lo suficiente porque no soy tan avesado ni tan experto en la no monogamia. Sé lo básico que hay que saber para orientarse, pero no así como experto en términos como del discurso del amor, no soy tan avesado, pero tienden a caer más o menos en los mismos tropos, porque son los tropos que están utilizando en general los coaches en su gran espectro de la palabra, como vender mi propia vida en distintas temáticas y con distintos fines. Claro, y dice, por ejemplo, alguien dice la idea de ser feliz para que algo sea exitoso. Claro, o sea, una relación no monogámica que termine mal no tiene por qué no ser exitosa. Sí, las relaciones también pueden terminar, podemos tener roces, hay conflicto en la vida. Eso. A ver, hay gente que estuvo comentando. Bueno, la lógica neoliberal, claro, pues, finalmente todo esto es gubernamentalidad neoliberal. Eso. No sé si alguien tiene otra pregunta, comentario, reflexión. Yo había planificado más o menos que durara hasta esta hora. Así que, bueno, de mi parte agradecerles a quienes se pudieron quedar, a quienes vinieron, a quienes participaron, comentaron. Muchas gracias por estar aquí y bueno, yo voy a estar subiendo prontamente una publicación de esto y va a quedar colgado por si acaso lo quieren compartir o no sé, lo quieren volver a ver, etcétera. Y también siempre estoy abierto a que me puedan hablar. No siempre respondo porque siempre estoy con mucha pega y a veces veo sus mensajes y después le contesto porque ahora estoy haciendo esto otro y después otro nunca termino. Pero si me vuelven a escribir, yo empiezo a sentir culpa y ahí empiezo a contestar. Así que eso. Muchas gracias y cuídense que estén muy bien y bueno, váyanse a descansar, que estamos ya recién a mitad de semana, quedan 2 días. Que tengan un buen fin de semana laboral. Chao. Chao, Christopher, muchas gracias.